Saludos, doctor. El grupo 10 hemos tomado para realizar el análisis la sentencia número 52-18-IS-22 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. Esta sentencia es muy interesante ya que trata fundamentalmente de una acción de incumplimiento por no haber ejecutado por parte de la Asamblea Nacional y el Registro Civil acciones determinadas por la propia Corte en una sentencia emitida dentro de una acción de protección. En ese sentido, los sujetos procesales son Karina Erazo Chamorro, Carmen Villegas, quien originalmente y registrada en el Registro Civil se encuentra como Vicente Calixto Villegas Loor, Claudia Boada, quien se encuentra igual registrada en el Registro Civil como Henry Patricio Boada Costa. Estas personas como representantes de la directiva de la asociación Al Fin HGLBT Identidades en Diálogo. Los hechos relevantes de este caso son los siguientes. Carla Pozo Calderón Pazmiño se acercó a las instalaciones del Registro Civil y Cedulación de la provincia de Manabí con la intención de cambiar su nombre por el de Bruno Paola Calderón Pazmiño y su sexo de femenino a masculino. Ante la negativa del Registro Civil se interpuso una acción de protección con la finalidad de que reconozcan sus derechos y se adopten medidas de reparación. La acción de protección número 17453-2011-0925 fue aceptada mediante sentencia del 21 de diciembre del 2011 por el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha. No obstante, la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha, en sentencia de 13 de enero del 2012, resolvió aceptar el recurso de apelación y en consecuencia revocar la decisión venida en grado. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Con fecha 10 de mayo del 2017, la Corte declaró la vulneración a varios derechos constitucionales y dispuso medidas de reparación, entre ellas la contemplada en el numeral cuarto de la sentencia. Es así que, el 18 de mayo del 2018, la Corte notificó a la Asamblea Nacional con el contenido de la sentencia número 133-17-CEP-CC, en la que resolvió lo siguiente, en referencia al número 4. Dispone, en el ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 436 de la Constitución de la República y artículo 170 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que la Asamblea Nacional, en el plazo no mayor de un año, contados desde la notificación de la sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales, observando los criterios vertidos por la Corte Constitucional en el análisis del derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad e identidad personal. La decisión de la Corte Constitucional especifica la obligación positiva que debía cumplir la Asamblea Nacional, esto es adoptar las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo de las personas transexuales, apegadas también al principio de igualdad material e igualdad formal que establece la Constitución y los tratados internacionales, y que debía hacerse en un plazo no mayor a un año. Al no realizar esto, se cometió una afectación al cumplimiento del artículo 4, numeral 4 de la sentencia antecitada emitida por la Corte, lo cual conllevó que el día jueves 26 de abril del 2018, las accionantes acudieran a las oficinas del Registro Civil de la ciudad de Quito, ubicada en la avenida Amazonas M3761, para solicitar el cambio de sexo y nombres en la cédula de ciudadanía. Sin embargo, en la ventanilla se les manifestó que no pueden realizar el cambio y registro del sexo y nombre conforme a la identidad autopercibida, debido a que no existen procedimientos ni normas que permitan el cambio. Esta decisión, pues, fue apelada el 16 de mayo del 2018. Con fecha 7 de junio del mismo año, el Registro Civil ratifica su negativa a la solicitud de cambio de sexo, sosteniendo que el requerimiento planteado mediante oficio SN de 16 de mayo se torna improcedente, en virtud de no cumplir con los presupuestos legales señalados para sustituir en la cédula el cambio de sexo masculino a femenino, razón por la cual se presentó la acción de incumplimiento, que es una garantía jurisdiccional, una figura que el legislador ha establecido en la norma, a fin de que las sentencias que se hayan emitido por el órgano constitucional sean cumplidas de manera inmediata.
A continuación explicará mi compañera los principios procesales. Buenas noches con todos, mi nombre es Miriam Jimena Quespadrocero y les voy a hablar sobre los principios procesales aplicables. Principio de supremacía constitucional. Este principio establece que la Constitución es la norma suprema del país. La Corte debe garantizar que las decisiones y dictámenes constitucionales se cumplan, asegurando así el respeto por los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Principio de inmediatez. Las decisiones de la Corte Constitucional tienen carácter inmediato y deben ser acatadas sin dilatación. La Corte supervisa que las entidades estatales ejecuten las resoluciones de manera pronta y efectiva, buscando evitar la perpetuación de situaciones de incumplimiento. Principio del debido proceso. Este principio asegura que todas las partes involucradas en el proceso tengan la oportunidad de ser escuchadas y de presentar sus argumentos. Es una acción de incumplimiento. Esto implica que tanto el accionante como la entidad demandada tengan la posibilidad de exponer sus posiciones ante la Corte. Principio de legalidad. La Corte actúa dentro del marco de la ley y se asegura de que todas sus decisiones se fundamenten en normas legales claras y aplicables. Esto implica que el incumplimiento debe evaluarse conforme a la normativa vigente a los mandatos constitucionales. Principio de responsabilidad del Estado. La Corte enfatiza que el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Este principio subraya que el incumplimiento puede acarrear consecuencias para las instituciones públicas que no actúan a las decisiones de la Corte. Principio de acceso a la justicia. La Corte busca garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo a la justicia, permitiendo que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante el incumplimiento de las decisiones judiciales. Principio de efectividad. La Corte asegura de que sus decisiones no sean meramente simbólicas, sino que tengan efectos reales y tangibles en la protección de los derechos de las personas. Esto implica que las medidas de orden deban ser incumplidas de manera efectiva. Sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa. El caso presentado aborda la negativa del Registro Civil a realizar el cambio de sexo de Carla Paola Calderón Pazmiño a Bruno Paolo Calderón Pazmiño en su partida de nacimiento. La Corte debe verificar si esta negativa viola preceptos constitucionales involucrados por los accionantes. En primer lugar, se establece que el Registro Civil aceptó el cambio de nombre conforme al artículo 84 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Celebración, que permite el cambio de nombre a voluntad del titular. Este procedimiento fue realizado correctamente, reflejando un acto legal legítimo. Sin embargo, el cambio de sexo, según el artículo 89 de la misma ley, debe ser solicitado ante un juez de lo civil competente. La norma indica que para modificar el sexo en la inscripción, el interesado debe iniciar un juicio sumario que, una vez resuelto, permitirá la nulidad o reforma de la partida de nacimiento. La Corte considera tres causales de procedencia: A. Omisión de requisitos establecidos; B. Datos inexistentes en la partida; C. Solicitud de cambio de sexo. En este contexto, las dos primeras causales no son aplicables, ya que la inscripción original era correcta. En cambio, el nombre Bruno Paolo se basa en una transformación personal legítima, respaldada por intervenciones médicas y quirúrgicas que le han permitido identificarse como masculino. La Corte respeta esta elección, alineándose con la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales que garantizan el derecho a la identidad y la libertad de expresión. No obstante, la Corte resalta la necesidad de respetar el procedimiento judicial previsto para el cambio de sexo. Conforme al artículo 82, la Constitución, que establece el derecho a la seguridad jurídica y el respeto por las normas claras y aplicables, la falta de agotamiento de esta vía judicial hace que la acción de protección sea improcedente. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que solo se pueda recurrir a la acción de protección si no existen otros mecanismos de defensa judiciales disponibles. Por lo tanto, al no haberse agotado los procedimientos necesarios para solicitar el cambio de sexo y considerando que la acción de protección no es adecuada para cuestiones de manera legalidad donde existan vías judiciales ordinarias, la Sala decide aceptar el recurso de apelación interpuesto por el Director General del Registro Civil y rechaza la acción de protección. La Corte analiza la negativa del Registro Civil para cambiar el sexo de Carla Paola Calderón Pazmiño a Bruno Paolo Calderón Pazmiño en su partida de nacimiento. Aceptó el cambio de nombre conforme a la ley, pero determinó el cambio de sexo debe realizarse a través de un proceso judicial, no administrativo.
La acción de protección fue considerada improcedente debido a que no se agotaron las vías judiciales necesarias para este tipo de solicitudes. En consecuencia, la Corte revocó la sentencia anterior y rechazó la acción de protección, reafirmando la importancia del respeto a los procedimientos legales establecidos para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos individuales.